La clasificación al Mundial también la tuvo Brian Jiménez y no se logró. Hace 13 años, una generación que no dejó nada para el fútbol de Guatemala. Exactamente, y no pasó nada. ¿El problema hoy es Tena o es la cultura del fútbol de Guatemala, crees vos? O sea, falta de liderazgo, la mentalidad mediocre, la mentalidad que se pone límites. ¿Cuál es el problema hoy del fútbol de Guatemala? Si no es Tena. Fíjate que para mí la más importante, creo que con eso acabas de mencionarlo. Punto número 1. Hay mucha fragilidad del futbolista guatemalteco, porque se pierden estas instancias, toda esta generación de futbolistas, todos estos seleccionados nacionales. Ayer tuvieron un golpe muy fuerte, vuelven a sus equipos y son importantes. Claro. Entonces, el llamado a selección guatemalteca de fútbol lo tienen garantizado, me atrevería a decir, hasta que digan yo ya no quiero estar más en selección nacional. Le prolongamos la vida al máximo exponente de selección nacional, que es Carlos Humberto Ruiz, que lloramos su partida y ayer más de una lágrima volvió otra vez. Extrañando a Carlos Ruiz, increíblemente. Entonces, a esta generación es igual. O sea, como no hay productividad de jugadores, estos mismos que ayer no consiguieron un resultado, vuelven a sus equipos y vuelven a selección nacional. Sí. Bajo cualquier premisa, porque no hay nadie más que venga y pida paso. Y entonces el premio también, porque aquí viene la corresponsabilidad, el premio de Tena es, estos mismos vuelven, porque no me voy a fijar, la selección todo el mundo ha dicho que son de momento. Sí, por supuesto. Yo hago un contrapeso a Darwin y a Rubio con Martínez, hago un contrapeso a Santis, a Méndez Lain con Leiner García, hago contrapesos por lo menos en la convocatoria. Robin Betancourt lleva un gol en Venezuela, o sea, ¿Cómo pone a Robin antes que al Flaco Martínez, que va a 7 goles ahorita goleador del torneo? Entonces, o sea, y a otro jugador, Liner García también en comunicaciones, o sea, por eso te digo, ridículo. Y Matan Pelec no vino por la guerra en Israel, pero era su otra alternativa en las bandas. O sea, realmente Tena se mueve con un círculo de 25 jugadores que hasta el modo deja fuera. ¿Eso cómo se puede interpretar? Sí. Cuando uno normalmente estaba solo y se peleaba contra muchos, pues era pegarse a la pared y que por lo menos no me peguen por la espalda. Cuando te peleabas 2 contra muchos, era espalda con espalda y cuidémonos las espaldas. El grupo se blinda ante Tena y Tena se blinda ante el grupo. Sí. Yo lo respaldo a ustedes me respaldan a mí y somos exactamente los mismos que van y vienen, pero es el mismo grupo. Entonces pareciera que es, blindémonos entre todos para que no haya ningún inconveniente. Y mira que no lo hay. Ayer era más el enojo, pero ya hoy se dejó de hablar de eso. Sí. Era más el enojo por la eliminación que en sí ver todas las situaciones y circunstancias que nos llevaron hacia esa eliminación. Pero como todo es aquí muy rápido, aquí es casi cambiarme de una camioneta a otra, o de porque ahora es nuevo, ahora cambiarme de un Uber a otro Uber, pero los 2 vehículos en marcha. O sea, no puedo ver una mejor oferta, porque ahora vienen los amistosos, porque hay que capitalizar a la selección, después vienen las eliminatorias, porque es el torneo más importante, entonces me da poco tiempo para hacer las cosas. Y quien los tiene que hacer, al final de cuentas, pues no los hace. Pasamos mucho tiempo sin categorías menores, pasamos mucho tiempo sin competiciones en las especiales, pasamos mucho tiempo sin muchas cosas. Y ahora, como los jugadores son tan pocos, te permiten que los berrinches a veces pasen encima de las instituciones. Entonces, si este jugador lo considero yo como el bueno y como indispensable, le tengo que aguantar muchos berrinches porque es al final de cuentas el único jugador que yo creo que me puede rendir y que me puede hacer algo, pasándolo por encima de instituciones, pasándolo por encima de técnicos. Antes corro top para que no se me vaya a molestar, no se vaya a enojar y seguir exactamente con los mismos. Entonces es algo que no se puede permitir, pero al final de cuentas las circunstancias nos indican que eso va a seguir sucediendo. Y esa suspensión sigue pasando de factura al fútbol de Guatemala. A todos. Te pasa la factura en lo máximo en selección nacional, te pasa la factura con los equipos, te pasa las facturas con selecciones de edad limitada. Por eso al final de cuentas lo de Loredo y lo de la otra selección de Almeida y demás fue tan importante porque en selecciones menores con la poca producción que hay habían logrado el objetivo. Claro. Pero prefiero darle un machetazo por algo más, porque al final de cuentas esto pareciera que Loredo tenía más éxito que Tena, entonces el mango no puede estar por arriba de la sombrilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando el mango se pone así, la sombrilla no me sirve porque está al revés. Entonces, cortemos el mango. ¿Cuál es el problema? Si sigo teniendo el gran paraguas que me va a cubrir todo y te pasó factura. Hoy por hoy,
Un técnico exitoso queda fuera y nadie sabe por qué, nadie se cuestiona por qué, a nadie le interesa el por qué, porque ya venían estos partidos. Ahora veremos si quien tiene esa batuta vuelve a tener convocatoria sobre estos jugadores o no la tiene, como ya había sucedido en la sub-20 anterior, que no la tuvo, que se quedaron totalmente en el ostracismo los jugadores, pero Tena dejó cosas que hacer ayer y fue lamentable. Sí. No te puede decir un técnico, yo me equivoqué, perdón, pero ¿cómo te vas a equivocar en el partido más importante que tenía Guatemala? Los jugadores, no, pues nos hizo falta un poco, pero ¿cómo te va a hacer falta para ese partido? Entonces venimos escuchando, solo faltó que ayer dijeran que la cancha estaba mal. Sí. Fue el único argumento que ayer nos expresó. ¿Lo de Tena supera lo de Amarini, crees vos? ¿O estamos más de lo mismo? No. Y no quiero hablar mal de la gestión de Amarini, pero obviamente los resultados no lo respaldaron. No, fíjate que no, porque a Amarini todos se lo pichicateaban. Sí. Todos le decían, quiero esto, no, le alcanza para esto. Ahora necesito esto, no, ahora le alcanza para esto. Y al final de cuentas lo logró. Tena, yo pido esto y esto. No, miren, tiene 4 estos. No, miren, yo quiero 3 estos, tiene 5 estos. O sea, Amarini no tuvo tantos partidos amistosos como los que ahora tiene la selección nacional. Sí. No tiene las consideraciones que hoy tiene la selección nacional. Y era entendible. Era un técnico de una comisión. Ahora este es el técnico de una dirigencia que puede quedarse y perpetuarse en el poder porque ya tienen la forma de cómo hacerlo. Pueden quedarse en el poder el tiempo que quieran. Por eso es más imperdonable todavía lo que ellos hacen o lo que ellos dejan de hacer. Porque pueden perpetuarse en el poder el tiempo que quieran, si ya saben cómo, dónde, con quién hacerlo. Yo me quiero reelegir los otros 4 años, ya sé el camino. Solamente hace falta ser muy estúpido para no hacerlo, sí, pues. Sí. ¿Por qué crees que ningún jugador de Guatemala agarra el rol del pescadito? O sea, el de líder, de capitán, no capitán con la banda, sino capitán en la cancha, capitán en el camerino, capitán en el entorno. ¿Por qué no ha habido un sucesor de Carlos Ruiz? Primero por las condiciones y porque al final de cuentas el líder no lo puedes imponer, sí, porque el grupo sabe natural, que te lo están imponiendo. O sea, yo pongo el gafete o sea, el pescado nunca lo necesitó. Bueno, el pescado se lo da al Pando en algún momento para darle más autoestima al Pando. Y fue claro, sí. Dijo, yo no lo necesito, sí. Pero problema que había era el pescado. Y te lo hacía por rendimiento, porque era el que venía de afuera, porque era el que triunfaba, porque era el que dentro del terreno de juego igual atacaba, defendía, hablaba, etcétera. O sea, era lo que Guatemala necesitaba en esos momentos. Que en anteriores lo tuvo en algún momento con Plata, eran diferentes liderazgos, sí. Lo tuvo con Víctor Hugo Monzón, lo tuvo con el campeón Bolaños, o sea, lo tuvo con gente que el liderazgo no tienen que llegar a convencerte para que lo tomes. Sí. El liderazgo está ahí. Memi Funes también. Sí, yo voy y lo tomo. Sí. Pero lo tengo que transmitir. Y hoy por hoy no hay ningún futbolista que te lo transmita. Claro, si yo tengo el teléfono, todos son líderes, porque sí, yo veo todos supuesto. Líderes, vamos, guate arriba, puñitos y puñitos y emojis pero eso al final de cuentas no sirve, no funciona. Hoy, por ejemplo, no veo ningún jugador que pueda pararse delante de Tena y decirle, profe, eso no. Sí. Ese esquema no, esa situación no, esto no va con nosotros. Y que no lo tomen como, si lo digo me van a echar, o si lo digo me van a llevar ante la dirigencia y la dirigencia me va a aplacar y me va a humillar y voy a regresar a mi equipo y ahí muy probablemente me van a sancionar. O sea, habían futbolistas en ese momento de Ruiz y demás que lo hacían sin ningún problema, porque al final eran tan buenos que de esa federación no dependían. Pescado terminaba los partidos, decía lo que tenía que decir, hacía lo que tenía que hacer y se iba a ser exitoso en otro país. Entonces él venía y colocaba sus condiciones. Yo creo que esto es bueno porque esto lo estoy viviendo en otros lados. Sí. Pero hoy no hay ninguno. ¿Podría ser ese líder? Sí, porque sí. Lo es en comunicación. ¿Y por qué se resiste Tena a convocar al Moyo? Aunque sea para ese liderazgo, para ese camerino, para esa experiencia, para ese mensaje que él puede transmitir a los jugadores que claramente no han vivido la mitad de lo que él ha vivido en toda su carrera. Y la mitad de lo exitoso que al final de cuentas termina siendo. Fíjate que ante la ausencia de información es válido suponer. Si a mí no me dan la información correcta, yo puedo llegar a suponer. Entonces supongo uno, porque esta situación de es un jugador que no entra en mis planes y no entra en mi esquema.
cualquier jugador bueno difícil entra en tu esquema. justificar eso. Entonces yo supongo, no quiero a nadie importante conmigo, más importante que yo. Bueno, por ahí va entonces. Yo quiero que todos, cuando yo diga A y B, ellos repitan A y B. Y mejor si lo hacen viendo para abajo. Sí. Y entonces después yo salgo a hablar y yo salgo a decir. Ayer un futbolista con personalidad viene y dice, señores, igual, perdimos y nos superaron. Ustedes lo vieron. Eso al final de cuentas se respeta más a quien no lo hace. Claro. Entonces se supone, porque lo vemos con el Moyo, lo vemos con otros jugadores, lo vemos con Loredo, entonces nadie puede ser más exitoso. Yo quiero creer que es del técnico, sí. No quiero creer que venga de la dirigencia también. O sea, quiero entender que va hacia el técnico, ya si es más importante que la dirigencia, entonces sí, estamos jodidos. Claro. Que hay varios que la verdad, cada vez que se sientan a hacer su reunión de comité ejecutivo, les tienen que poner 2 sillas, una para él y una para el ego. Aún no habiendo ganado nada, que es lo más alarmante, lo más preocupante todavía. O sea, yo tengo un ego por nada. Sí. O sea, el ego tiene que llevar encima apoyado por su otro ego. Sin méritos, sin logros, sin realmente un bagaje como jugadores como el Pescado, como el Pando, como el Loco, como Freddy García, el mismo Moyo, que hoy creo yo hace mucha falta en la selección nacional por muchos motivos. Pero al final estamos sin esencia. Claro. Y por lo mismo yo creo que Guatemala no está para el Mundial. Esa es la realidad. O sea, hoy está Trinidad encima nuestro, Martinica encima nuestro, Panamá encima nuestro, Costa Rica encima nuestro, Honduras encima nuestro. Jamaica. Jamaica también nos eliminó en la Copa Oro. Haití, Cuba, Nicaragua están ahí con Guatemala. Y si no es que encima. O sea, realmente Guatemala hoy está en un puesto 10, 11 de los que no son los grandes, que son Canadá, Estados Unidos y México, que ya están en el Mundial. Claro. Entonces, y mira que la nueva... aspirar a ese Mundial es iluso. La nueva modalidad del Mundial sí. también te hace ser un poquito menos competitivo, porque con lo menos clasifico. 5 más 3. O sea, entonces tampoco me va a ser importante el Mundial. Sí. Entonces, va a haber un momento... Sí, sería una cortina de humo, claro. Exactamente, si Guatemala va. Sí. Entonces, va a haber un momento en que la FIFA, porque hoy es caerle bien a todos y dejar de caerle bien y dejar de caerle mal a varios más, lo único que hace falta es que un día hagan un submundial y nosotros estemos felices por llegar a un submundial. Y entonces vamos a estar contentos y felices. Que la eliminatoria sea mundial, así todos van el mundial. Entonces, claro, hagamos una eliminatoria como antes en un solo país y que creamos que ese al final de cuentas va a ser nuestro mundial.